palabra inquisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Está Oscar está con nosotros, tal lo anunciado. ¿Cómo va, Oscar? ¿Todo bien? Buen día, todo muy bien. Periodista judicial, ya podríamos decir. Ex juez, ex camarista y ahora especialista en temas judiciales. No, periodista es otra cosa. Que inauguró... pero de alguna manera también me alcanza, porque hoy concretamente no es el Día del Periodista, sino el de Trabajador de Prensa. Exactamente. Porque entra y se engloba dentro de esa categoría a toda la gente que trabaja en los medios, desde el más humilde de los personas que cumple algún tipo de actividad allí, hasta el más encumbrado de la escala. Por lo tanto, desde acá también les dedico un muy feliz día a todos. Bueno, y nosotros agradecidos que ya 5 años hace que está aquí. Sí. Muy bien. Sí, desde el 2017, debe haber sido más o menos por octubre, por allí. Yo tengo como referencia porque me hicieron una nota cuando mandaron los pliegos. No mandaron los pliegos, sino que nombraron por decreto a Rosencrantz y a Rosati en la corte. La primera vez que me pude despachar a gusto en un medio porque ya estaba retirado de todos lados en contra de semejante barbaridad. Y bueno, unos meses después empezamos con la columna. Porque ahora el vicepresidente de la Corte Suprema se despacha a gusto y no hay problema. No, al contrario. Parece medio armadito el tema, pero bueno, sí lo hace. Bueno, nosotros agradecidos que nos ayude con su experiencia a formarnos para entender los procesos judiciales de los que no tenemos conocimiento profundo y que necesitamos saberlo para no dejarnos arrastrar por la manada, ¿no? Respecto de cuestiones que se dan por hechas que son de determinada manera y después caemos... Sí, también hay que tener en cuenta que no todo venga de quien venga y obviamente me alcanzo a mí mismo en eso. Tiene por qué ser la verdad revelada lo que uno dice, porque en definitiva uno puede tener como dato objetivo el análisis de un hecho o la aplicación de una norma jurídica, pero también hay mucha opinión y hay mucho análisis en el cual la subjetividad está presente y por lo tanto eso también son contribuciones de última, que cada uno se forme su propia opinión, que es lo que se debe hacer cuando alguien está del otro lado de un medio, a mi humilde entender. El día martes, el día lunes, ahora ya entré en conflicto respecto de la fecha. Pero bueno, hablábamos con el doctor Hugo Vaca Narvaja, el juez federal, por las declaraciones de Rosencrantz y por el proyecto de ampliación de la Corte Suprema. Y ese mismo día se confirmaba que en el litigio entre la fiscal que actuó en la causa de los sanadores egipcios y el propio juez federal, el juez de alzada le daba la razón al doctor Vaca Narvaja, que ahora se va a ocupar de esta causa. ¿Qué significa eso en los hechos? Nos hemos ocupado en ese tema nosotros aquí profusamente. Sí, en varias oportunidades. Bueno, lo que significa concretamente es que el juez provincial, analizando las circunstancias de la causa, entendió como razonable que sea la justicia federal la que se haga cargo de la causa, le giró todos los antecedentes y puso a disposición los 11 presos que tiene esa causa. Lo que es muy importante allí es el análisis que se hace respecto de los motivos por los cuales los delitos de los que se le atribuyen a estas 11 personas, los detenidos, probablemente haya algún imputado también sin prisión preventiva, tienen con relación a un eventual caso de trata de personas. Y esto está vinculado con la subjetividad con la cual han actuado los imputados en esos hechos que se le atribuyen, que son de competencia de la justicia ordinaria, como estafas, por ejemplo. Y entiende que las personas, muchos o por lo menos algunos de ellos, tienen que haber actuado influenciados por los, ellos lo llaman líderes de la secta, que de alguna manera a través de
manejos psicológicos de sanación o de superación personal, condicionaban la manera, claro, condicionaban su pensamiento y su voluntad de forma tal de que en el ansia de aportar nuevos adeptos a la secta, terminaban cometiendo algún tipo de delitos. Precisamente la posibilidad de que se encontraran con su voluntad viciada al momento de la comisión del delito por la influencia de estos líderes de la secta, los eximirían del delito. Es decir, no habría posibilidades de que eso se lo lleve adelante, quedarían encuadrados dentro del artículo 34 del Código Penal, desde que no tendrían la plena capacidad para poder operar sobre quienes habrían sido las víctimas de su accionar. Es realmente muy interesante porque despliega dos planos del análisis jurídico, entre ellos la posibilidad de que los líderes de la secta efectivamente sean los únicos que terminen respondiendo, porque en su trabajo de manipulación, y esto no es solamente el tema de los sanadores egipcios, sino que también uno lo ha visto en el análisis de otros muchos casos que andan dando vuelta por allí, condicionan a sus seguidores más estrechos a través de la manipulación psicológica y muchas veces también a través de presiones de otra índole, para que sigan incrementando los adeptos, y que eso también implica obviamente el aporte dinerario de los cuales se valen estos sanadores. Estas situaciones muy probablemente vayan a determinar que en algún caso concreto, que yo creo que también por esta misma emisora se dio difusión, una de las personas que se consideraba víctima de la manipulación de parte de ellos pueda llegar a quedar... una vecina de Huincarnanco. Exactamente, pueda llegar a quedar afuera. Es muy probable que, si es cierto lo que está diciendo, evidentemente que ella también obviamente tiende a defenderse, ¿no? Pero es muy probable que, si eso es cierto, seguramente va a terminar desligada. Tiene un nombre, pero en Huinca la conocen todos como Pochi Darío Merlo. Es una conocida vecina de Huinca, Renanco. Está bien. Bueno, y el otro tema es el caso del concejal Carrizo, que tiene tanta deriva que se va a transformar en algo muy interesante, ¿no? Porque más allá del proceso judicial propiamente dicho, está el otro costado de la cuestión pública, el derecho público, el rol de... Sin ninguna duda. Digamos que sin querer menospreciar la entidad del delito ni la persona de la víctima, en este caso concreto, principalmente esa víctima a la que hay que proteger y que darle una respuesta desde el Estado, tenemos que reconocer que es una causa pequeña en sí misma, es un hecho de lesiones leves, calificadas por la particularidad de haber sido su pareja. Es un delito de los menores, digamos, con una pena que puede llegar a lo sumo hasta los 2 años de prisión, estando en presencia de una persona por lo menos por lo que públicamente se conoce, es un primario, seguramente en caso en caso de ser condenado y que se le aplique la pena, cualquier pena que sea, seguramente va a ser en suspenso. Es decir, la comunidad, principalmente por las repercusiones sociales y políticas que tiene este caso, tiene que estar preparada para este tipo de situaciones. Es decir, no... Usted dice que va a generar mucha indignación. Sí. Y seguramente algún zapateo va a haber, pero digamos que es imprescindible desde ya decir las cosas como son, como para que si alguien lo hace, lo haga ya realmente consciente y sabedor de que puede que sea lo que quiere, lo que le gustaría que fuera, pero no lo que terminará ocurriendo. Y por otro costado tenemos también la cuestión de qué pasa con la actividad pública de Pablo Carrizo en caso pues, de recibir una condena. Evidentemente
la situación tendrá que ser analizada si es que sigue siendo concejal todavía en ese entonces. Tenemos que ver que el Tribunal Superior mandó a hacer el juicio se va a hacer en La Bulaye porque acá no quedan camaritas disponibles. Es más, se cree que va a ser en La Bulaye. Eventualmente se tendría que hacer en una cámara de una jurisdicción cercana. Evidentemente que se especula que puede ser La Bulaye porque es una cámara con una menor carga laboral que podría ser Villa María o Río Tercero, que son las otras cámaras próximas. Yo creo que efectivamente va a ser así. Y bueno, una vez que se designe la Cámara que va a intervenir, que se remitan las actuaciones y que se fije la fecha de audiencia, que se dicte la sentencia, supongamos que pueda ser condenatoria, esa sentencia seguramente será casada y llevada al Tribunal Superior. Estamos hablando por lo menos de un plazo de 3 años como mínimo, respecto de lo que puede llevar a tener una sentencia firme esa causa. Bueno, por lo tanto, lo demás son todas especulaciones. La Carta Orgánica no contempla específicamente ninguna norma de esa naturaleza, pero tenemos que tener en cuenta que la legislación supranacional, constitucional y demás plantea una serie de reparos a la posibilidad de seguir ejerciendo el cargo público en supuestos como este, y que eventualmente también es posible en cualquier caso que se reciba algún tipo de inhabilitación en caso como adicional a la condena que eventualmente pueda llegar a dictarse. Pero digo, es decir, no hay absolutamente nada preestablecido, fijo ni seguro respecto de qué puede llegar a pasar con Carrizo. Entre otras cosas, ni siquiera se puede saber a ciencia cierta si todavía seguirá ejerciendo cargos públicos en el momento en que la sentencia, sigo insistiendo en esta, eventual sentencia condenatoria quede firme. Es decir, tenemos que entender que aún con todo el ruido que causó la causa, el principio de inocencia sigue plenamente vigente. ¿Podría incluso Carrizo pedir juicio abreviado, aunque debiera admitir la culpabilidad? Evidentemente que sí, es una facultad que le concede a cualquier ciudadano la ley, no tiene restricciones de ninguna naturaleza. Lo podría pedir perfectamente, sí. Gracias, Oscar. Nos encontramos el próximo jueves. Aquí estaremos el jueves. Así son las causas. Señores jueces. De delitos